Vamos a abrir la Biblia en el libro de Job, el capítulo 2. Y voy a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pescó Job con sus labios. Vamos a detenernos aquí. Hoy tenemos poco tiempo, pero vamos a tratar de hacer la introducción a este libro de Job. En el año 2007, primeros meses del año de 2007, yo creo que debía ser enero o febrero, me llamó Cacho Tirao. ¿Ustedes se acuerdan del guitarrista Cacho Tirao? Me llamó y me dijo: necesito conversar con vos una mañana. Yo sabía que él estaba mal, que había tenido una ACV, había conversado muchas veces con él, había estado en nuestro programa de radio, pero si ustedes recuerdan un poco la historia de Cacho Tirao, un día él tenía 2 hijos, y un día la hija, jugando con el hermano y creyendo que tenía un arma de juguete, apretó y lo mató. Y esto fue tremendo para él y para su familia. Tiempo después, una ACV le impedía tocar la guitarra. Y es en ese momento cuando él hace esa llamada y me dice si podía reunirse una mañana conmigo porque tenía un proyecto. Y le digo sí, y fui a su casa, vivía en la calle Humberto Primo, y fui a su casa y estuve con él esa mañana. Me mostró cuando llegué una guitarra que él mismo se había armado, un encordado, para practicar, para poder practicar. Pero me contaba de que, bueno, de que ya estaba tocando, de que ya estaba recuperado, y me dice: mira, te llamo porque leí el libro de Job muchas veces durante este tiempo de sufrimiento. Y el mensaje profundo de Job me conmovió. Pero me conmovió en el momento en que a mí me dolía. Yo lo conocía el libro de Job, porque mi esposa me hablaba del libro de Job. Pero recién empecé a leerlo después que me empezó a pasar lo que me pasó. Y ese libro llegó con una fuerza tremenda a mi vida. Y entonces te llamo porque quiero que hagamos una comedia musical. Digo, ¿cómo es eso? Una comedia musical para ponerla en el Teatro El Nacional con el dinero de Romay. Y yo dije, estás delirando. Dice, bueno, soñemos este gran sueño. Dice, una comedia musical donde mostremos Job. ¿Por qué? Porque es el mensaje que necesita todo el que sufre. Y porque la gente necesita conocer esto. Y necesita conocerlo a tiempo. Por supuesto que yo me di cuenta que era un poco delirante la historia, ¿no? Porque era muy difícil convencerlo a Romay de que pusiera la plata para una comedia musical. Y él me dijo, yo escribo la música y hago la orquestación. Pero empezamos a recorrer un poco el libro de Job. Recuerdo que yo le mandé la versión popular de la Biblia para que él tuviera una versión más sencilla y le dije, sobre esta habría que trabajar. Pero poco tiempo después él pasaba a estar con el Señor en mayo de ese año. Así que esto quedó allí. Pero me quedó grabada la frase que él me dijo ese día. Es el mensaje que necesita todo el que sufre, y todos alguna vez sufrimos, pero hay que entenderlo bien. Hay que entenderlo bien. Y yo quisiera detenerme justamente para eso, porque ninguno de nosotros está eximido de sufrir, y todos sufrimos en nuestra vida. Este libro tiene un caudal tremendo que no lo vamos a poder agotar porque son 42 capítulos y no vamos a poder detenernos en todo. Simplemente voy a hacer 4 domingos donde voy a tomar los enfoques para que después cada uno analice y lea en su casa todo esto, pero voy a dar la orientación para que vayamos y entremos en este libro. Es un libro poético y forma, yo creo, una trilogía sobre la vida entre los libros poéticos, porque el libro de Eclesiastés me habla del sentido de la vida, el libro de Cantares habla de la importancia del amor, y el libro de Job habla del enigma del sufrimiento. Quiere decir que
la vida y el sentido de la vida, el amor y el sufrimiento, ocupan los tres grandes libros poéticos del Antiguo Testamento. Todos nos preguntamos alguna vez por qué sufre el hombre, cuál es el origen del sufrimiento, pero sobre todo por qué sufre el inocente, por qué sufre. Porque nos gustaría que el sufrimiento estuviera bien repartido, los que se portan mal que sufran mucho y los que se portan bien que no sufran nada, ¿no? Es decir, esa sería, en el fondo nosotros pensamos eso, porque de pronto cuando alguien está sufriendo decimos, pero tan bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero nosotros lo relacionamos estas dos cosas. Por eso el libro de Job es un libro importante para responder acerca de eso. Yo me pregunté después de conversar con Cacho aquella vez, ¿se puede hacer una obra teatral con Job? Y uno empieza a pensar, y por lo menos yo tenía pensado, el primer acto lo tenía pensado, pero el primer tropiezo que uno tiene en el libro de Job es que es un libro muy impreciso en algunas cosas. Ahora, es muy impreciso, sobre todo en los dos primeros capítulos. Y usted dice, pero esos son los más claros de Job. Sí, pero es impreciso. Por ejemplo, comienza el libro diciendo, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Lo primero que uno se pregunta, ¿dónde estaba la tierra de Uz? Y ahí empieza el gran problema, porque nadie puede localizar esa tierra. Algunos dicen que estaba cerca de Damasco, otros dicen que estaba en Babilonia, otros dicen que estaba en el Arabá, en el sur de Israel. Lo único que se sabe es que no era Israel. Pero después solamente hay una Uz que se menciona allí en el libro de Jeremías, pero que todos dicen no puede ser la misma que menciona Job. Quiere decir que lo primero que tenemos es que qué paisaje era el que rodeaba a Job, qué lugar era. Eso es lo primero que es impreciso en el libro de Job. La segunda cosa que es imprecisa es la época. ¿En qué época vivió? Bueno, el padre hacía los sacrificios, entonces nosotros decimos es la época patriarcal, tiene que ser antes de Moisés, tiene que ser antes de que llegara la ley y el sacrificio y todo lo demás. Pero resulta que durante la época de Moisés, el pueblo de Israel se ordena en eso, pero había muchos que todavía seguían viviendo en la época patriarcal. Y esos que vivían en la época patriarcal seguían practicando lo mismo. Por lo tanto, nadie puede ubicar con certeza, aunque decimos, sí, es de la época patriarcal, pero no lo podemos ubicar en el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob, no tenemos certeza para eso. Es como si nos dijera, bueno, él tenía esas costumbres, pero no podemos decir en qué tiempo pasó eso. ¿Cuál era el estilo de vida? Dice, entonces empezamos a leer el libro y dice, bueno, vivían en tiendas, dice Job, que acamparon los enemigos en derredor de mi tienda. Por lo tanto, era un hombre, por lo menos nómade, que iba de un lado para otro, porque las tiendas eran para eso, para llevarlas de un lado a otro. Pero después seguimos leyendo y resulta que los hijos vivían en casas. Quiere decir, los hijos estaban asentados y él no. ¿Cómo es el asunto? Cuando uno lee acerca del ganado que tenía, todavía la confusión es mayor, porque dice que tenía, por ejemplo, ovejas y cabras, y uno dice, perfecto, la vida pastoril. Pero después dice que tenía camellos y asnos. Esta es la vida nómade, totalmente distinta. El nómade tiene camellos y asnos porque se traslada de un lado a otro y vive del camello. Pero resulta que él tenía ganado, ovejas y cabras como para hacer vida pastoril, pero también tenía camellos y asnos, que era la vida nómade. Y después dice, y tenía bueyes, y los bueyes son para los que están afincados, para los pueblos agrícolas. Quiere decir que no sabemos si era quien trabajaba la tierra, quien tenía ganado, quien andaba de un lado para otro, quien estaba sentado. Dios deja una imprecisión total en el libro de Job. ¿Y por qué deja esa imprecisión? Porque lo único que interesa es que Job es un hombre que sufre. Es un hombre que sufre. Y se cuestiona el hecho de todos los hombres. No interesa si vivía en la época patriarcal o si vive en los Estados Unidos de Trump. No interesa, sufre. No interesa si está trabajando la tierra o si está en una fábrica o si está... Sufre. El hombre sufre. Carece de interés el lugar en que vivía, el estilo de vida, la estructura social. Todos los hombres somos iguales en algo, que es en el sufrimiento.
El sufrimiento todos sufrimos con el dolor y luchamos con nuestra propia humanidad. Para los temas esenciales de la vida, da lo mismo el chino que el colombiano. Da lo mismo el congoleño que el finlandés. Da lo mismo el americano que el afgano. Es decir, nosotros a veces dividimos la geografía y las señas y todo lo demás, pero cuando el hombre sufre, sufre. Y no interesa cuál sea su cultura, cuál sea su formación. Cuando está sufriendo, ¡ay!, se dice igual en todos los idiomas. El grito primario del que sufre es universal. Quiere decir que si hay que armar una comedia musical sobre esto es bastante difícil. ¿Qué hacemos? ¿Dónde ubicamos a los personajes? En lo intemporal, porque lo único que tenemos es un hombre que sufre, Y lo importante del libro de Job está en que cuando nos plantea al principio toda esa historia y nos deja todas esas imprecisiones, es porque justamente Dios está diciendo, mira, no interesa todo esto. Lo que interesa es que el hombre sufre y a él le interesa saber por qué sufre. Y entonces me presentan los primeros capítulos dos planos bien separados, bien diferentes. Nos lleva a ver estos dos planos, un plano espiritual donde está Dios y donde está toda la discusión que se hace en el cielo acerca de la fidelidad de Job. Y el otro plano es Job, con su familia y con lo que tiene y con la vida que lleva. Y yo digo que si se hubiera hecho esa comedia musical, el escenario tenía que estar dividido en dos partes. Una parte allá arriba donde pasa algo y otra parte acá abajo donde pasa algo. Pero los que están abajo no saben qué es lo que está pasando arriba. Y el problema del dolor es ese, que nosotros estamos en el plano de abajo y resulta que las cosas se manejan desde el plano de arriba. Y yo no logro entender el porqué de Dios. Y nos cuesta a los hombres decir que algo no lo entendemos. Y nos cuesta especialmente a los argentinos decir no sé. Y frente al dolor hay que decir muchas veces no sé. Pero claro, queremos tener todas las respuestas, queremos saber todas las cosas, queremos que todos los secretos nos sean revelados, queremos llegar con nuestro pensamiento a concebir todas las cosas, pero la realidad y el dolor nos muestra que somos limitados, que hay cosas que no podemos saber y que hay cosas sobre las cuales ni tenemos que abrir la boca. ¿Por qué? Porque somos ignorantes de esto y nos cuesta ser ignorantes. Aquí está la señorita Bonifacio. Ella les puede hablar. Ella fue enfermera del lugar donde los chicos con cáncer son atendidos. Háblenle a ella del dolor. Explíquele a usted un padre que tiene un hijo con cáncer. Explíquele. Se da cuenta, el dolor es algo que nos llega a todos indiscriminadamente y por eso hay que pensar en el dolor. Hay que pensar en eso. Y yo muchas veces conversaba con ella en la puerta y le daba ánimo para que siga adelante, porque era bastante difícil ser enfermera en un centro oncológico infantil. Tremendo. Pero el dolor nos deja así, nos deja mudos. Job está abajo, y abajo empiezan a pasar cosas. Y las cosas que pasan él no las entiende, pero pasan. Y es interesante las cosas que pasan, porque dice que los sabeos le robaron el ganado, que una tormenta eléctrica quemó una parte también de su ganado, que los caldeos le robaron los camellos y le mataron a los criados, un tornado destruyó a su familia y que la enfermedad lo dejó postrado y doliente. Cuando usted termina de leer eso, dice, pero le pasó todo, sí, le pasó todo, pero mire bien lo que le pasó. En primer lugar, la maldad humana, que fue y lo saqueó. Lo que nosotros hoy llamamos inseguridad y guerras y todo esto, la maldad humana hace sufrir. En segundo lugar, los fenómenos meteorológicos.
Los fenómenos meteorológicos, tornados, tsunamis, incendios como los que estamos viendo ahora en el sur, y esto hace sufrir. Y en tercer lugar, la salud. Quiere decir que, por un lado, la maldad humana produce dolor. Produce dolor. En este momento hay gente que está sufriendo por las guerras, y las guerras lo hace la maldad del hombre, y sufre por eso. Por otro lado, los fenómenos meteorológicos que no podemos manejarlos producen también dolor. Cuando usted ve esas hectáreas quemadas, esas ciudades en nuestro país inundadas, la gente que ha perdido todo, usted la ve y llega un momento que usted dice, por favor, basta, no quiero ver más, porque veo a esa gente sufriendo. Y cuando usted ve los problemas de salud en nuestro propio cuerpo con el cuerpo de otro, usted ve que el dolor tiene diversas manifestaciones. Hay un hombre recto y feliz, pero pierde todos sus bienes, pierde sus afectos y pierde su salud. Pierde los bienes, pierde los afectos y pierde la salud. Fíjese que el saber popular dice, ¿cómo? Salud, dinero y amor. El que tenga estas tres cosas que le dé gracias a Dios. ¿Ven? Y Job habla de esas tres cosas y se le faltaba la salud, el dinero y el amor. Las tres cosas. Quiere decir que la fe no nos hace inmunes. No nos hace inmunes. Cuando usted le dice, crea en Cristo y pare de sufrir, lo están engañando. Están engañando. La fe no inmuniza frente a todas estas cosas. No inmuniza. Todos estamos expuestos al dolor y todos estamos expuestos al sufrimiento. Y termina con Job sufriendo. Quiere decir que en la escena usted ve en el plano alto hay una discusión sobre la fidelidad de Job, pero abajo la gente está sufriendo y no sabe por qué. Y Job habla y dice dos cosas, vamos a leerlas unidas, estas dos cosas, una en el capítulo 1 y otra en el capítulo 2. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos? Yo creo que ese es el resumen y que allí es cuando cae el telón del primer acto, porque está planteado el problema. Y creo que estos dos primeros capítulos nos plantean el problema y nos muestran el grito de Job y nos dice, acá hay un hombre que sufre y que toma una actitud frente a su sufrimiento, que es eso que acabamos de leer. ¿Está dicho todo? No, estamos en los dos primeros capítulos. Porque en el alma de Job pasan cosas por adentro, cosas que a veces nosotros no queremos analizar y que yo quisiera analizar en estos días. En el alma del hombre pasan cosas por adentro. Se llega a decir eso como conclusión, pero se piensan muchas cosas. Y lo que el libro de Job muestra es lo que le pasa por adentro al hombre. Y lo que pasa por afuera, cuando vienen los opinólogos a dar respuesta de lo que no saben y que siguen mostrando su ignorancia. El libro de Job no termina en estos dos capítulos, recién queda el planteo, quedan 40 capítulos detrás, donde se revisa el alma humana. Es como una gran disección del alma humana y se analizan todas las reacciones. Y es muy interesante analizar cómo reacciona el hombre frente a esto. Vamos a hacer algunas cosas durante estos domingos, si Dios quiere. Pero saquemos las conclusiones, que son las conclusiones provisorias. Nosotros somos espectadores, nos sentimos neutrales cuando leemos el libro de Job, ¿no? Yo lo miro y me siento neutral. Pero tengo que pensar, como decían los latinos, hombre soy y nada de lo humano me es ajeno. Por lo tanto, no puedo ser neutral cuando leo el libro de Job, porque yo soy un hombre también. Y como hombre, tengo que involucrarme en lo que es la vida. Y si quiero ser neutral, el mensaje no llega. Lo primero que me dice el libro de Job es que hay una gran división, pero no un divorcio entre el cielo y la tierra. Una gran división, algo pasa acá y algo pasa acá, pero no están divorciados. Es decir, Dios está presente en la vida de Job. Dios parecería guardar silencio en la vida de Job, pero está presente. Y Dios está con él en ese momento. Y todo lo que le pasa a él, que él siente que Dios no le contesta y siente que Dios lo ha abandonado,
No es porque Dios lo esté ignorando, ni porque sea indiferente, ni porque Dios se haya desentendido de Job. Dios está silencioso, mirando el proceso, pero Él está presente en el proceso. Y en todos los procesos de nuestra vida, Dios está presente. Y esta es una cosa que a veces nos cuesta entender, que Dios siempre está presente. El profeta Jeremías dice en Lamentaciones, viendo Jerusalén destruida, él dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Hay algo que es la voluntad decisiva de Dios sobre nuestra vida, pero hay algo también que es la voluntad permisiva de Dios. Y en este caso fue la voluntad permisiva de Dios. Le permitió a Satanás que lo zarandeara, y le permitió hasta cierto punto, y le fue poniendo límites. Hasta acá se puede tocar, nada más. Lo que quiere decir que Dios está siempre presente en nuestra vida. La presencia de Dios y los ojos de Dios están siempre abiertos sobre el hombre fiel. Hay cosas que no entendemos, pero los ojos del Señor están siempre sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, dice el Salmo 34. Siempre. Cuando llegamos al libro de Isaías, Dios manda un mensaje que es realmente conmovedor. Él dice, ¿pero acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré, yo te llevo grabado en mis manos. Y recordamos hoy al Señor Jesucristo en su muerte, y recordamos que el Señor resucitado le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Las manos de Cristo están esculpidas. Están esas heridas. Y esas heridas hacen que yo esté presente siempre en el Señor. Esté siempre presente. Pase lo que pase, esté siempre presente. En aquellas cosas que son graves y en aquellas otras cosas que no son tan graves. Cuando el 4 de enero del año pasado me pegué el porrazo de mi vida y me partí el tabique de la nariz y estaba sangrando en el suelo, recuerdo que tenía la mano así y tenía la cabeza y empiezo a sangrar y no atinaba a levantarme, estaba solo y estaba desierta la calle. Y en ese momento dije, Señor, esta noche tengo que predicar, necesito levantarme, era miércoles. Así que yo estaba pensando en el sermón de la noche, tengo que levantarme. Y me levanté y aparece una persona allí, un joven que me está mirando desde un balcón y me ve sangrando, sangraba mucho, sangraba por afuera y por adentro, ¿no? Es decir, sangraba la nariz y la sangre llenaba la calle, está el charco, todavía está la marca en aquel lugar, ayer pasé por ese lugar. Esta persona se asoma al balcón y me mira. Y yo lo miro a él y le digo, me caí, para que no creyera que era un acto de vandalismo, una cosa de las que suceden ahora en nuestro país. Y este hombre baja y me alcanza una palangana para que me lave y me hace entrar y llama inmediatamente al SAME para que me lleve. Y yo me pregunté, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Anteayer fui para agradecerle y le llevé allí un regalo y un libro mío de lo último. Y la mujer se quedó allí pensando en ese libro y ella no me conocía, no sabía quién era, no sabía cuál era mi trabajo, no sabía nada. Y estaba allí un amigo mío a media cuadra, que era quien yo había ido a ver, ¿no? Y le dije, estuve con ella. Dios, y le dejé para el esposo. ¿Sabes? Creo que yo me caí porque Dios tiene que hacer algo con ellos. Porque Dios tiene que hacer algo con ellos. Y creo que esa es la misión que tengo yo ahora. Tengo que darle testimonio de Jesucristo. Porque por algo yo me caí en ese lugar. Y por algo estaba allí. A veces uno va descubriendo las cosas. Esa mujer y ese hombre nunca hubieran escuchado el mensaje si no fuera por
ese golpe y esa caída, pero estuvieron abiertos. Y yo digo, gloria a Dios. Después de todo no me costó tanto, una nariz, nada más. Pero abrió una puerta, y esa puerta yo sé que es una puerta amplia, una puerta de testimonio. Dios tiene sus propósitos, a veces lo entendemos, a veces no lo entendemos. A veces alcanzamos a ver y a veces no alcanzamos a ver. ¿Pero acaso la madre se olvida o deja de amar a su propio hijo? No. Y yo me imagino, que Dios me perdone por imaginar ciertas cosas, pero yo me imagino a Dios en el cielo viendo el sufrimiento nuestro bajo. Y somos sus hijos. Yo he visto en algún momento sufrir a mis hijos, me acuerdo perfectamente del tiempo del sufrimiento de Ariel, por ejemplo. Y uno se pone duro, duro en ese momento, pero por adentro se está desgarrando porque sufre. Y después fue Ezequiel. Y cuando pasaron ellos por problemas, uno se pone duro, pero por adentro uno sufre tanto como ellos. Yo recuerdo haber visto a Verónica salir llorando de ver a su hijito. Y yo pararme y ponerme duro. Y por adentro yo estaba llorando también. Y yo pienso que ese sentimiento es el de Dios cuando sufrimos. Somos sus hijos. Y tenemos que pasar por pruebas y por dificultades. Y Job dice algo bien interesante. Él dice, el Señor dio y el Señor quitó. Él no dice, el Señor dio y Satanás me quitó. Él no dice, el Señor dio y la fatalidad me quitó. Él dice, Dios es el que me dio. Y Dios es el que me quitó. Yo tengo que recibir esto como de Dios. Job dice, no lo entiendo, me entristece, pero me postro ante la voluntad de Dios. Y dice, se inclinó, rasgó sus vestidos, porque le dolía, pero adoró, porque Dios estaba allí presente. Vamos a dejar la platea. No lo podemos mirar como si fuera algo ajeno. Todos somos protagonistas de esto. Todos somos. Y como protagonistas, yo me pongo en el lugar del patriarca y me pregunto, ¿cuál hubiera sido mi respuesta frente a un dolor como el que él tenía? No lo miremos desde afuera. ¿Qué hubiera contestado yo? ¿Y qué hubiera hecho yo en el lugar de Job? Tengo que aprender de Job a mirar y entender a Dios como mi Padre que busca siempre lo bueno para mí, pero que muchas veces, tiene que permitir cosas en nuestra vida. Y Él no nos deja, siempre está presente. Bajemos a la arena, pongámonos en el lugar del patriarca, contestemos nosotros delante de Dios. La contestación de Job es, el Señor dio y el Señor quitó. ¿Qué hubieras contestado? ¿Qué hubiera contestado yo en ese lugar? Y cuando uno mira para adentro y mira con sinceridad, porque una cosa es la fe declamada y otra cosa es la fe vivida, uno se da cuenta que necesita aprender mucho de este hombre Job y de su sufrimiento, porque tenemos que aprender a cómo manejar nuestra alma y cómo manejar los contenidos espirituales en nuestra vida para que podamos soportar las pruebas, las tribulaciones que Dios nos manda. Y este es el propósito que nos va a acompañar durante estas reflexiones en el libro de Job, llegar a entender qué es lo que pasa con nuestra alma y cómo tenemos que manejarnos en los momentos de angustia y en los momentos de dolor. Señor, queremos agradecerte esta mañana porque nos has traído a tu casa
y agradecerte sobre todo porque nuestra mente pudo centrarse en Jesucristo y en la cruz de Jesús, y en su sufrimiento, y en su muerte, y en la esperanza y la paz que Él trajo a través de eso. Y hemos también, Padre, pensado en nuestros sufrimientos, en nuestras cargas, en nuestras necesidades, y sabemos que tenemos una profunda necesidad de saber cómo manejar nuestra vida espiritual en los momentos dolorosos, en los momentos difíciles de nuestra vida. Y Señor, al entrar al libro de Job, te rogamos que ilumines por el Espíritu Santo nuestra mente y nuestro corazón para que podamos penetrar un poco más en el misterio del sufrimiento y de la fe y para que podamos seguir adelante, tomados de la mano tuya, con confianza en tu amor y en tu misericordia. Bendícenos, Señor, al despedirnos y que la paz tuya nos acompañe en esta semana para que podamos vivir en comunión contigo, soportar las pruebas y aflicciones que lleguen a nuestra vida y que podamos también testificar del nombre tuyo. Recibe, Señor, nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús.